Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy contenta como cada miércoles que tenemos una cita aquí todos los días a las 7 de la noche y los miércoles tenemos una cita muy particular, las damas y todos los que nos quieran acompañar, porque ahora estamos en una nueva serie que son Los 7 Yo Soy de Jesús. Así es que estoy muy contenta, muy emocionada. Ya terminamos lo que soy el fruto del Espíritu, que fue de gran bendición todo ese tiempo poder compartir cada uno de los rasgos del fruto del Espíritu. Y ahora pues es un tema súper apasionante, súper especial. Quiero que sepan que vamos a hablar ahora del yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero recordarles para los que no saben, la iglesia a la que asistimos aquí en Huastepec es nuestra amada iglesia El Camino, así se llama. Y el versículo que tenemos es, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Este es nuestro logotipo que tenemos en la iglesia cristiana y la verdad me da mucha emoción poder hablar acerca de Jesús, el único camino. Así es que vamos a iniciar haciendo una oración porque necesitamos de la cobertura del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jesús, para que pueda hablar a través de mis labios y tú que me estás escuchando puedas ser ministrado por el Espíritu Santo. Así es que si me acompañas, es bien importante que todos estemos en un mismo sentir. Si Dios no abre tu corazón, no abre tu entendimiento, en vano es que escuches y escuches. Por eso necesitamos de la cobertura del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, esta tarde porque estamos buscando tu rostro. Queremos encontrar, saber ese camino que eres tú. Cuánta gente está perdida, Señor, y necesita encontrar, necesita saber de ese camino que es la verdad y que es la vida, y que es el único camino al Padre y a la salvación. Ministranos pues esta tarde, Señor, ayuda a cada uno de los que están viendo este mensaje y a mí, Señor, pon palabra sabia, palabra oportuna, palabra prudente que edifique, que exhorte, que anime y que transforme. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido con toda humildad. Amén. Bueno, pues vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy y empezamos con, fíjense, primero quiero hacerles una pregunta. Yo sé que es difícil escuchar porque no es algo donde podamos estar hablando, pero tú que me estás viendo, contesta. Si alguien te llega a preguntar en la calle o en algún lugar, ¿quién es Jesús para ti? Piénsalo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Ya lo pensaste? En una palabra, ¿quién es Jesús? Si salimos a la calle y empezamos a preguntar, algunos dirán, los que no conocen de la palabra, dirán, pues he oído que es un profeta, he oído que es un maestro, que es un iluminado, algunos le llaman el hermano mayor, o sea, hay muchas respuestas que puede darnos el mundo. Pero ¿quién dice la Biblia de quién es Jesús? Y es lo que vamos a ver esta tarde. ¿Quién es Jesús? Él es el camino, la verdad y la vida. Dice así en el libro de Juan en 14:1-6, Jesús le dijo, él mismo respondió, Jesús dijo, yo soy, y ahorita vamos a ver por qué está el yo soy así en rojo, el camino, la verdad y la vida. Lo que continúa es sumamente importante. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Y esto es muy importante, porque Jesús y el Padre uno son, y el Espíritu Santo uno son. Es la Trinidad perfecta. Así es que sí, hay gente que quiere separar, pero son tres en uno. Es como el agua, tres personas y en un solo Dios verdadero. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y quiero que veamos
el yo soy el camino, quiero decirte desde el Antiguo Testamento dónde empieza la palabra yo soy. Dice, te voy a leer un poquito y dice la palabra de Dios en Éxodo, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y él les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La sola palabra de yo soy era suficiente para que ellos reconocieran quién era el que les había enviado. Y iniciamos una nueva etapa de donde vamos a ver los 7 yo soy de Jesús. Vamos a ver, yo soy la vid verdadera, que lo dio la semana pasada nuestra hermana Sony. El día de hoy, yo soy el camino y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección. Yo soy el buen pastor. Y yo soy el pan de vida. Estas 7 afirmaciones, declaraciones de quién era Jesús, son poderosas, son fuertísimas. Y el tema que me tocó me emociona mucho, y quiero decirte que de veras, de repente se venía algo a mi mente y hacía un bosquejo. Creo que ha sido de los bosquejos que más me han costado trabajo, irónicamente, porque siento yo, cuando me dijeron, te toca el yo soy el camino, la verdad y la vida, dije, wow, qué padre, es muy sencillo, pero la verdad que el Señor me mostró que es sencillo y a la vez es muy complejo, pero quiero que el Espíritu Santo me ministre y pueda ser transmisora de su mensaje. Quiero decirte de estos 7 yo soy el camino y la vida. Vamos a irnos a Juan 14, del 1 al 6. Siempre es necesario, antes de eso, quiero decirles, ahora vamos a hablar del camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Y yo no sé cuál es el camino que tú estás buscando. En la vida a veces tomamos caminos que no nos llevan al camino perfecto que es Jesús. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, verdaderos, y que son erróneos. Y quiero empezar con una lectura que está en Juan 14, 1, 6. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esta parte de en la casa de mi Padre muchas moradas hay, me fascina, porque eso nos dice a la morada eterna que vamos a llegar. Ese camino eterno en el cual el Señor ya preparó una morada para todo aquel en el que hemos creído. Y eso me llena de emoción, el saber que mi vida, ese camino tiene una llegada a esa morada eterna que Él ya preparó de antemano. Él ya la tiene preparada para ti y para mí, para todo aquel que ha creído en Él. Dice, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué afirmación tan hermosa! Donde está Él, Él quiere que nosotros estemos. Donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es una protección de nuestro Padre, el saber que tenemos esa cobertura de nuestro Señor, que Él quiere tenernos cerca de Él. Y sabéis de dónde voy, a dónde voy, y sabéis el camino. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Y hoy en día hay mucha gente que está tomando caminos erróneos. Y quiero mencionar algunos caminos que cuando vamos a algún lugar siempre necesitamos saber exactamente a dónde vamos. Si no sabemos el lugar, pues andamos dando tumbos para allá, para acá, y es derecho, es a la derecha, es a la izquierda. No sabemos. Por eso es tan importante saber a dónde vamos, saber exactamente el camino. Y hay gente que ese camino, en el camino a la felicidad, han tomado caminos incorrectos. En busca de la felicidad y el desarrollo humano y tener una vida plena, han tomado caminos de perdición. Y no necesariamente es que todo sea malo, sino que ese sea su camino. Y quiero mencionarte algunos. El dinero. Hay gente que siente que ese es el camino a su felicidad, a su realización, a vivir una vida hermosa, y creen erróneamente que el dinero es el camino perfecto. Pero déjame decirte que el dinero en sí mismo no es malo. El dinero es importante para nuestra vida, puesto que saberlo administrar, saber tenerle, con él vamos al súper, compramos, con él pagamos nuestras viviendas, con él pagamos las escuelas, con el dinero pagamos los servicios. El dinero en sí no es malo. El problema aquí es el amor al dinero y que sea el camino para que tú creas que puedes tener una vida plena. Hemos visto cómo ha habido tanta gente tan rica que se siente vacía. Al final del día dicen, no tengo nada, tengo todo y a la vez no tengo nada. Tengo un vacío muy grande. Y recuerdo un testimonio que daban de un empresario muy importante del Perú, que decía que tenía aviones, tenía empresas, tenía casas, tenía todo lo que pudiera tener económicamente una persona. Sin embargo, él se sentía tan triste y mandó llamar a un predicador, a un pastor. Y en su ignorancia le dijo, ¿sabes qué? Lo tengo todo. O sea, si yo quiero viajar, puedo tomar mi avión privado. Si yo quiero comer lo que sea, puedo pedirlo en el mejor restaurante. Si yo quiero ver algún espectáculo, me lo pueden venir a hacer a mí realmente. O sea, pero siento mucha tristeza. ¿Qué es lo que me falta? Le hace, pero por favor, de lo único que no me puedes hablar es de la Biblia y de Jesús. Entonces el predicador pues se sintió, dice, o sea, me atas de manos. O sea, si quieres que hablemos de fútbol, del clima, del dólar, de lo que tú quieras, podemos hablar, pero no podré dar respuesta a lo que me estás preguntando. ¿Por qué estás tan triste, tan vacío, teniendo todo el dinero y todo el éxito del mundo? Si tú me dices que no quieres que te hable nada de la Biblia, nada de Jesús, entonces no tenemos mucho que conversar, nada que realmente pueda tener una respuesta a tu vida vacía. Y fue entonces cuando recapacitó esta persona y pudo abrir sus oídos y escuchar de que Jesús es el único camino a la vida y a la vida en abundancia. Y parece ser que esta persona, esto es un testimonio verídico, alcanzó a ser rescatada por nuestro Señor Jesús a través de este testimonio de andar en esa búsqueda del camino. Hay caminos también de fama, que cree la gente que con la fama ese es el camino a la felicidad. Y hemos visto cómo hay artistas, gente que ha tenido fama. Tenemos a Michael Jackson, tenemos a Marilyn Monroe, tenemos a mucha gente exitosa que al final del día han tenido una fama increíble a nivel mundial, aclamados, aplaudidos,
y al principio pensaban que era el camino, pero terminaron vacíos y suicidándose, porque ese evidentemente no era el camino a la vida abundante. Hay gente que piensa que haciendo viajes va a encontrar ese camino a la felicidad y ahorran toda una temporada larga, años quizás, hacen viajes queriendo encontrar esa felicidad, van al viaje, lo disfrutan, regresan y vuelven a lo mismo. Ese no es el camino a la vida abundante. El sexo. Hay gente que busca en los placeres descontrolados, porque el sexo en sí mismo no es malo. Dios nos lo dio para disfrutarlo en el matrimonio, en pareja, que podamos disfrutarlo como matrimonio. Y eso es bendecido y honrado por nuestro Padre. Pero buscar el camino a la satisfacción a través de un sexo descontrolado, donde abres puertas a la pornografía, donde abres puertas a situaciones que realmente son obscuras y dañinas a tu espíritu y que te llevan a un camino, pero al camino de perdición, no al camino de la vida abundante que Jesús nos da. Es interesante cómo el mundo está en la búsqueda de ese camino de la felicidad y de la satisfacción y de la superación personal y todo eso. Y no está mal. El problema es que lo busquen como el camino que sustituya realmente al camino verdadero que es Jesús. Y fíjate cómo decía Salomón en Eclesiastés, capítulo 1, decía: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? También a veces crees que el camino es puro trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Pues es bendito el trabajo y bendito Dios por el trabajo que nos ha dado, pero ese no es el camino a la satisfacción final. Es un medio que Dios nos permite tener para tener esa bendición económica para nuestro bienestar y para poder pagar las cosas que necesitamos. Pero no es el camino a la felicidad. Y hay gente que cree que el trabajo es el camino a la felicidad y lograr un rango y luego otro rango. Y ok, ya me promocionaron ahora para el otro. Y qué bueno, pero todo tiene una medida y todo tiene un lugar. Y eso no puede usurpar al camino que es Jesús, el verdadero camino. Son medios, pero no es el camino a la verdad y a la vida abundante que Jesús nos tiene preparadas. También en otra parte dice aquí el profeta, dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? ¿Te das cuenta? Cuando no encontramos el camino verdadero que es Jesús en nuestras vidas, todo lo que sustituye o todos esos elementos que están alrededor, que no necesariamente son malos, pero si los tomamos como el camino, sí se vuelven malos porque se vuelve una vaciedad y sustituyen ese camino. Son caminos que te llevan al resbaladero, que te llevan ese camino al derrumbe. Por eso el camino verdadero es nuestro Señor Jesús. Y Él nos ha dado un manual. Este es el manual del fabricante. Y generalmente no leemos este manual para llevar a cabo nuestras vidas, el camino que el Señor ya nos ha trazado. Porque sabes que el Señor dice en Jeremías, y esto es bien hermoso, fíjate el Señor, el camino que nos tiene preparado.
Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Él tiene planes, Él tiene un camino trazado para cada uno de nosotros. Y ese camino es perfecto, es el camino donde va a haber esa vida abundante. Y Él dice, porque Él sabe los pensamientos, Él sabe pensamientos de bien, Él tiene un camino de bendición para ti y para mí. Y ese camino es Jesús, que nos lleva a esa vida abundante. Pero el problema es que no conocemos el manual del fabricante, no buscamos su palabra. Y esto es como cuando compramos algún electrodoméstico, algún equipo o algo. Si tú eres como yo, llega a la caja, abrimos y siempre la caja trae un librito, ¿verdad? Siempre, siempre tiene que traer un librito. Y ese librito es el manual del fabricante. Y ahí dice, ok, usted tiene que poner la electricidad, tiene que ser a 110 volts. ¿Y qué tal si yo no leo y yo lo pongo a 200 volts? Se va a quemar mi aparato, porque estoy desconociendo el manual del fabricante. Por eso muchas veces decimos, ¿qué está fallando en mi vida? ¿Por qué no tengo esa vida abundante que Jesús me da? ¿Por qué Jesús no tengo esa satisfacción? Porque no estamos leyendo el manual del fabricante, donde Él aquí nos dice exactamente cómo debemos de actuar, cómo Él está en favor de nosotros, cómo debemos de responder ante las circunstancias. Aquí el manual del Creador lo dice todo y cada una de las cosas. Pero si solo queremos el electrodoméstico o el juguete o el equipo, pero no leemos el manual, es muy probable que echemos a perder o que simplemente no funcione. Y decimos, pero ¿por qué no funciona el equipo? ¿Por qué no pasa esto? Porque no hemos leído el manual de nuestro Creador. Y eso es bien importante. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Tenemos que escuchar su palabra, tenemos que escuchar hacia dónde es el camino que Dios nos tiene trazado. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quiero decirte que Jesús es el camino porque dice lo que Jesús hizo por ti. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por ti y por mí? Fue dar su vida en una cruz. Hemos estado en un estudio que tengo los lunes hablando acerca de la vida, nacimiento, vida y muerte de Jesús. Y vimos a detalle cómo fue esa muerte cruenta de nuestro Señor Jesús. Fue realmente una muerte muy difícil, muy compleja, y todo esto fue por amor a ti y por amor a mí. Y Él sabía que era el único medio, el único camino para que nosotros pudiéramos llegar al Padre. Por eso dice, nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Y era el único camino que había que hacer, entregar su vida por cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta de ese sacrificio hermoso y poderoso que el Señor Jesús hizo? Era el único camino, no había otra alternativa más que el derramar su sangre para que tú y yo podamos tener una vida abundante. Por eso Jesús es el camino. Es la verdad, porque Jesús dijo, quien dice ser en su palabra. Él en todas y cada una de sus partes, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre ha dicho quién es Jesús. Y Él no se ha contradecido. Siempre ha dicho que Él es la verdad y la vida. Él es la vida. Es la vida abundante que Jesús nos da.
Él es el creador del cielo y de la tierra, el creador de ti y de mí, el que sabe de cada uno de nosotros de qué estamos hechos, qué estamos pensando. Él nos dio la vida, Él nos creó. Somos espíritu creados a su imagen y semejanza. ¿Te das cuenta qué belleza? Pero desgraciadamente la carne que hemos heredado desde Adán es la que se opone al Espíritu de Dios. Y esa es la que siempre tiene una lucha. Y debemos de sacar adelante el Espíritu de Dios y vivir esa vida abundante pese a las circunstancias. Una vida abundante no es una vida fuera de problemas, fuera de situaciones tristes. Y hoy en día, más que nunca, estamos viendo mucho dolor, mucha tristeza, mucha muerte, mucha falta de económica, mucha intolerancia en las familias. Y me puedes decir, ¿y dónde está esa vida abundante? Pues esa vida abundante está en Jesús, que pese a los problemas, Él puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Recuerdas ese pasaje en la palabra de Dios que dice, cuando el Señor Jesús nació, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamarás a su nombre admirable, consejero? Él es el que nos aconseja cada día de cómo actuar y su consejo está aquí. Y muchas veces no nos gusta, porque a veces el consejo de Dios es, si alguien te golpea una mejilla, pon la otra. No nos gusta ese consejo. Sin embargo, cuando entendemos y obedecemos el consejo que Dios nos da, podemos tener esa vida abundante y encontrar el camino de la vida abundante. Ese consejero, ese Padre eterno que necesitamos que nos cobije día a día, que esas noches de incertidumbre, que esos días de angustia, de qué va a pasar con mi enfermo, con las personas que están a mi lado, que si salgo, que si me contagio, qué va a pasar. Necesitamos ese abrazo de ese Padre eterno, de ese príncipe de paz, que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Te das cuenta cómo Jesús es todo? O sea, el hablar del camino que es Jesús es el camino a esa vida abundante. Y desde su nacimiento fue dicho que ese niño, ese pequeñito, sería el único camino, sería el Salvador para nuestra vida eterna y vida en abundancia aquí en la tierra, que te puede dar paz a pesar de las circunstancias que vivimos, que no son fáciles, pero Él puede darnos paz. Es el único camino. El camino no son las pastillas, esas pastillas tranquilizadoras que te van a tranquilizar y a sacar de la realidad por un tiempo, por un momento, pero no es el camino. Él es el camino a la felicidad y muchas veces anteponemos otras cosas, como ya lo hablamos anteriormente, o anteponemos a personas. Que si mi hijo, que si mi esposo, que si mi novio. Pues no, el camino es Jesús, porque Él nunca nos va a fallar. El problema de no tener una vida abundante es no conocer el camino. Y conocer el camino es conocer a Jesús y creerle a Jesús y saber que Él es la única ancla a la cual tenemos que aferrarnos, porque esa ancla nunca se va a zafar. Siempre está prensada en la roca que es Jesús. Esa es nuestra ancla, prensada en la roca que es Jesús. Así nuestra barca, aunque sea movida, aunque sea con ese viento que a veces de las situaciones, de los problemas nos mueva, esa ancla va a estar siempre fija en nuestro Señor Jesús. Cualquier otra ancla se va a zafar y va a andar tu barquito por todos lados y hasta se va a inundar. Y es cuando entramos en desgracia y en tristeza. Pero necesitamos buscar ese camino.
el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Podrías responder? Jesús, en una palabra, es mi Salvador. Es el que cambió mi vida. Y quiero decirte, ahora este estudio es pequeño, pero quiero terminar con este versículo que está en 2 Corintios 5:17. Ese camino, ese Jesús fue el que transformó mi vida. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quise poner este versículo porque es el único camino que puede transformar nuestras vidas, que puede decir, todas aquellas cosas viejas pasaron, pero ahora todas estas van a ser nuevas, si estás en el camino que es Jesús. Él es el que ha hecho un antes y después de que Él llega a nuestras vidas. No podemos recordar aquellas cosas ya porque el Señor nos ha perdonado. Y si el enemigo trata de traer todas esas cosas que tú ya confesaste y las trajiste a la cruz del Calvario, a los pies de Jesús, a ese camino que nos llevó al Padre, Él ha perdonado todas esas cosas y ya las aventó al fondo del mar y nunca más se acordará de ellas. Si el enemigo trata de traerlas a tu mente, en el nombre de Jesús, repréndelo. Porque todas las cosas son hechas nuevas en nuestro Señor Jesús, en ese nuevo camino que debemos de andar. Si antes ibas en un camino de perdición, de maldad, y tú sabes muy bien ese camino que estabas siguiendo. Y si ahorita en este momento el Espíritu Santo te está redarguyendo de que estás tomando un camino diferente al que Jesús te tiene trazado, es el momento de hacer un alto y regresar. Hay caminos que al hombre le parece correctos y llevan al camino de perdición. Recuérdalo muy bien. Y si tú eres hijo de Dios y el Espíritu Santo en este momento está redarguyendo y te está diciendo, ese camino por el que vas no es el correcto. El de robar no es el camino correcto a la solución de solucionar tus problemas. El de mentir no es el camino correcto para solucionar tu vida. El de adulterar no es el camino correcto para tener una vida abundante y una satisfacción. No sé qué otros caminos de perdición puedan estarte rondando en tu cabeza, o quizás, más aún, el enemigo ya te ha dejado dar algunos pasos y te ha empujado y te ha animado. Te lo mereces, lo puedes hacer, tienes necesidad, hazlo. Ese camino no es correcto. Regresa a ese, haz un alto y sabe que el Señor Jesús es perdonador y Él puede restaurar esa situación que estás viviendo. Regresa de ese camino de perdición en el cual ibas, de adulterio, de fornicación, de robo, de maledicencia, de golpes, de injurias, de envidias, de todo eso. Ese no es el camino, porque estoy convencida, ese camino y la palabra de Dios es clara. Ese camino no te va a traer una satisfacción abundante. Quizás te traerán satisfacciones momentáneas, la droga, el alcohol, satisfacciones que van a pasar muy rápido y van a dejar secuelas de dolor, de tristeza. Y tú mismo vas a sufrir esas consecuencias de perdición porque vas por un camino donde estás perdido. Y cuando estás perdido no es agradable. A veces andamos y antes, bendito Dios, ahora el celular te lleva a muchos lugares y mándame tu ubicación y nos lleva directamente.
Pero cuando estás en un camino donde se cierra y no hay para dónde seguir, no ves claro. Yo recuerdo en una ocasión que iba con mis dos pequeñas en el carro, íbamos solas, y el limpiabrisas del auto estaba averiado, y en eso llegó una tormenta y yo no podía ver el camino. Yo sabía que la carretera era ahí, pero venía de México Cocoyoc, y yo sabía más o menos el camino, pero cuando no podía ver porque la tormenta era tan terrible y el limpiabrisas no servía. Era horrible no ver el camino, es angustiador. Recuerdo que yo gritaba, Dios mío, o sea, si me paro me va a pegar el de atrás, y si sigo no veo el camino. Necesito que me digas dónde está el camino. El no ver el camino me puede llevar a la muerte, y no solo a mí, a la gente que traigo. En ese momento eran mis hijas. Y así es el pecado en tu vida y en mi vida. Nos nubla la visión, no vemos el camino perfecto de Dios, no vemos el camino que Él ya nos ha trazado. Nos nubla y llega el momento en que no sabemos para dónde ir. Tenemos que clamar al Señor Jesús y decir, Señor, tú eres el camino, ábreme sendero, limpia. Y recuerdo que en esa ocasión Dios tuvo misericordia. Tallé el vidrio, llegó el vidrio de adelante tallado, porque ya la goma se había terminado de limpiabrisas, pero el Señor me permitió ver un poco y seguir el camino de la carretera y salir adelante hasta donde pude hacer un alto y esperar que calmara la lluvia. Se rasgó el vidrio, recuerdo, del carro, y esto se me hace como una similitud de nuestras vidas. El Señor responde, y a veces, aunque talladas y con pérdidas, pero el Señor, cuando clamamos a Él, nos lleva a un camino firme donde Él pueda mostrarnos ese camino por el cual debemos de andar y ese camino que nos ha trazado. Hermano, hermana que me estás oyendo, regresa al camino de la vida abundante. Regresemos a ese camino que es nuestro Señor Jesús, que es nuestro Salvador. ¿Qué más decir? Todo lo que más diga va a sonar redundante, pero Jesús es mi Salvador, Jesús es Dios, Jesús es mi Rey, Jesús es mi camino, Jesús es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Y clamo a Dios para que tenga siempre claro ese camino en mi vida, el cual me ha trazado hasta que me lleve a su morada. Como veíamos en el principio de Juan, muchas moradas hay. Voy pues a prepararlas. Y eso nos dice el Señor Jesús. Y ese es el camino final que tenemos a una vida eterna. Una vida en abundancia aquí en la tierra y una vida eterna en abundancia también en su presencia. ¿Te das cuenta qué hermoso es tener a ese camino que es nuestro Señor Jesús en nuestras vidas? Quiero despedirme con una oración, y más que una oración, una exhortación, y esto no lo tenía preparado, pero yo sé que el Espíritu Santo nos mueve de acuerdo a la necesidad. Te invito, hermano, a regresar al camino de Jesús. Dejar ese camino erróneo por el cual íbamos, dar un giro y decir, las cosas viejas pasaron, he aquí, voy al camino que el Señor Jesús me tiene trazado, porque ahí va a haber vida en abundancia, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias. Él me dará paz y victoria, porque Él lo ha prometido, porque su manual, el manual de mi vida, el manual de mi Creador, dice
que en el mundo tendré aflicción, pero que no tema, que Él ha vencido al mundo. Él me dice que Él es el camino, Él me dice que es lumbrera a mis pies, que Él es el que me ama, que Él es mi escudo. Y yo creo que ese manual dice verdad y Él sabe cómo funciona mi espíritu. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por ser ese camino de verdad que necesitamos todos y cada uno de nosotros en nuestras vidas. Necesitamos tener claro ese camino que tú nos has trazado, Señor. Pon luz en nuestros ojos, en nuestra mente, entendimiento, en nuestros oídos, escuchar tu palabra para seguir ese camino que tú nos has trazado en esta vida. Porque nada es ajeno a ti ni nada te toma por sorpresa. Gracias, Señor, por ser el camino de esa vida abundante que tú me has preparado. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Que ese camino de luz nos lleve a esa vida abundante. Recuerda, yo soy el camino, es el único camino, el único que dice verdad y el único que da esa vida abundante. Que Dios te bendiga. Jesús es el camino. Nos vemos el día de mañana en un cafecito en el camino.